No eres más que una niña jugando a disfrazarse en un mundo de hombres. Las palabras golpearon a la contramaestre de primera clase, Ren Calloway, como metralla, mientras tres candidatos a BUS la rodeaban en las sombras del campo de entrenamiento, con sus sonrisas afiladas por el tipo de arrogancia que proviene de no haber sido nunca puestos a prueba. Vieron a una mujer de 1,68 y 58 sola después de medianoche. Lo que no vieron fue el tridente descolorido tatuado debajo de su clavícula izquierda, ahora cubierto por su camiseta de entrenamiento, ni el tejido cicatricial que cubría sus nudillos por haber derribado puertas en Ramadi. No tenían ni idea de que la tranquila instructora alistada a la que habían estado burlándose durante 2 semanas tenía una leyenda asociada a su nombre en ciertos círculos, una que había enterrado junto con la mitad de su equipo hacía 3 años. 45 segundos. Eso fue todo lo que les hizo falta para descubrir quién era realmente Ren Calloway. Pero la pregunta que los perseguiría para siempre era, ¿por qué una operadora condecorada de los SEAL se escondía a plena vista como instructora de entrenamiento básico? El Centro de Guerra Especial Naval Phil H. Bucklew, en la Base Anfibia Naval de Coronado, se encontraba bajo una capa de niebla marina tan espesa que convertía la mañana en algo gris y atemporal. La sal flotaba en el aire mezclándose con el olor a hormigón húmedo y los gritos lejanos de los instructores que hacían correr a los candidatos de la semana infernal por las olas. La contramaestra de primera clase, Ren Calloway, estaba de pie al borde del recinto de entrenamiento BD-10, observando a tres candidatos que se acercaban con el aire arrogante de hombres que nunca habían sido humillados. Tenía 29 años, medía 1,78 metros y tenía la quietud que se adquiere al aprender a respirar en silencio en lugares donde el ruido significaba la muerte. Su cabello castaño estaba recogido en un moño reglamentario y su uniforme de entrenamiento colgaba lo suficientemente holgado como para ocultar los músculos delgados que había debajo. Pero eran sus ojos los que debían llevarlo, de un gris pálido, con una inexpresividad que provenía de haber visto cosas con las que la mayoría de la gente solo tenía pesadillas. No parpadeaba a menudo. Cuando lo hacía, era deliberadamente. Antes de continuar, si estás viendo esto desde cualquier parte del mundo, pulsa el botón de suscribirse y activa las notificaciones. Historias como la de Rins merecen ser escuchadas, y tu apoyo mantiene vivas las voces de estos veteranos. Los candidatos no se dieron cuenta de cómo ella desplazaba su peso hacia las puntas de los pies, ni de cómo su mano derecha tocaba inconscientemente el lado izquierdo de su pecho, donde un tatuaje descolorido en forma de tridente permanecía oculto bajo su camisa. Vieron a una mujer sola después de medianoche en un lugar que habían reclamado como su territorio durante las últimas 2 semanas. Le habían estado observando a la tranquila instructora que se encargaba del mantenimiento y el inventario del equipo para el cadray de entrenamiento, que mantenía la cabeza gacha y nunca alzaba la voz. Un objetivo fácil, decidieron. El suboficial Marcus Fence estaba a 50 metros de distancia, en las sombras del cobertizo de equipos, fumando un cigarrillo que no debía fumar. Había servido con Ren en otra vida, antes de que ella fuera trasladada por motivos médicos, fuera de los despliegues de combate, y reapareciera aquí con el anodino uniforme de instructora de apoyo. Vio a los candidatos acercarse y sintió un nudo en el estómago. Él sabía lo que ellos no sabían. Sabía lo de Ramadi. Sabía lo de la incursión de acción directa en apoyo de las fuerzas aliadas en la provincia de Anbar en 2014 que había salido mal. El equipo que no había regresado a casa y la mujer que había llevado a 2 compañeros heridos 3 kilómetros a través de territorio hostil con un pulmón perforado. También sabía que ella había solicitado el traslado aquí, a este rincón olvidado del circuito de entrenamiento, por razones que nunca había explicado. El candidato más alto, un exjugador de fútbol americano universitario llamado Brennan, llegó primero a Ryan. Su sonrisa era todo dientes y nada de calidez. Le dijo que parecía perdida, que tal vez debería volver al almacén de equipamiento donde pertenecía. Sus compañeros se rieron. El sonido resonó en las paredes de hormigón como un desafío. Ren no se movió, no habló.
Solo los miró con esos ojos grises y apagados y esperó. Ren Calloway creció en Fayetteville, Carolina del Norte, en una casa situada a 3 millas de Fort Bragg. Su padre, el sargento mayor Daniel Calloway, era un ranger que creía en dos cosas: la disciplina y el silencio. Nunca levantaba la voz, no le hacía falta. Cuando Ren tenía 8 años, lo vio desarmar a un soldado borracho fuera de un bar, utilizando nada más que movimientos controlados y una expresión tranquila que nunca cambiaba. El soldado le superaba en peso en 36. Todo terminó en 4 segundos. Esa noche su padre le dijo algo que nunca olvidó. Le dijo que la violencia era ruidosa y torpe, la herramienta de las personas a las que nunca se les había enseñado a controlarse. Los verdaderos operadores se movían como el agua. Se adaptaban, fluían, golpeaban solo cuando era necesario y solo con la fuerza que exigía la situación. La hizo practicar caídas hasta que pudo rodar por la grava sin hacer ruido. Le enseñó a regular su respiración hasta que su ritmo cardíaco bajaba a voluntad. A los 16 años, era capaz de derribar a un hombre adulto antes de que se diera cuenta de que se había movido. Se alistó en la Marina a los 18 años, fue directamente a Badass y se convirtió en una de las 7 mujeres que obtuvieron un tridente en los 3 primeros años tras el levantamiento de la exclusión del combate. Los instructores intentaron quebrarla. Lo consiguieron en repetidas ocasiones, pero ella aprendió a recomponerse más rápido de lo que ellos podían volver a destrozarla. Superó el infierno a pesar de haber retrocedido una vez por una grave periostitis tibial que requirió 4 semanas de recuperación. Completó la fase de buceo después de que se curara una pequeña perforación del tímpano. Superó la guerra terrestre con una neumonía ambulatoria que, según informó, le permitieron continuar con el entrenamiento. Luego vino Ramardi 2014, durante las intensas operaciones de contrainsurgencia en la provincia de Anbar. El pelotón de Ren tenía la misión de despejar un complejo donde se suponía que se escondía un objetivo de alto valor con un alijo de armas. Mi información era errónea. Entraron por la parte delantera y el edificio se derrumbó bajo los explosivos colocados previamente antes de que la mitad del equipo lograra entrar. Ren salió disparada hacia atrás a la calle. Su chaleco antibalas se rompió. Una costilla se le clavó en el pulmón y el impacto le provocó un neumotórax parcial. Cuando se calmó el polvo, pudo oír al teniente Brooke gritando desde algún lugar entre los escombros. Volvió a entrar 2 veces. La primera vez sacó al suboficial Gaza, que había perdido la pierna derecha por debajo de la rodilla. La segunda vez encontró a Brooks atrapado bajo una viga de hormigón. Tenía la pelvis destrozada. No pudo levantar la viga. No pudo salvarlo. Le cogió la mano mientras moría. Su sangre empapaba el suelo de tierra. Sus últimas palabras fueron una disculpa ininteligible por no haber sido más fuerte. Otros 3 compañeros no lograron salir. Ren lo consiguió por los pelos tras una evacuación médica que se retrasó 18 minutos debido a la denegación del espacio aéreo y al fuego continuo de armas pequeñas en la zona. Un corpsman le había realizado una descompresión con aguja en el pulmón en la calle, según el protocolo estándar del TCC, antes de que la subieran al helicóptero. Pasó 4 meses en recuperación y otros 6 en evaluación psiquiátrica obligatoria. Y cuando le dieron el alta para volver al servicio con una limitación permanente para operaciones a gran altitud, solicitó el traslado a la instrucción en tierra. No porque estuviera destrozada, aunque mucha gente asumía que lo estaba, sino porque le había hecho una promesa a Brooks mientras se desangraba en aquel complejo. Le prometió que se aseguraría de que la próxima generación no muriera por no estar preparada, que encontraría a los que se creían invencibles y les enseñaría la diferencia entre la bravuconería y la competencia, que sería la instructora que exigiría la perfección, no porque fuera cruel, sino porque las medias tintas mataban a la gente. Así que enterró su tridente bajo una camiseta de entrenamiento, aceptó un puesto que la mayoría de los operadores evitaban y esperó a que alguien la pusiera a prueba. El candidato a Buddy's Garrett Brennan tenía 23 años, pesaba 95 kilos, era un legado del fútbol de primera división y gozaba de privilegios sin cuestionar. Había crecido en Connecticut,
viendo a su padre negociar contratos de defensa mientras bebía bourbon, aprendiendo que el mundo se doblegaba ante los hombres que se negaban a doblegarse primero. Se suponía que la Marina sería su campo de pruebas, el lugar donde se ganaría su propia leyenda antes de entrar en el negocio familiar. Pero tras 2 semanas de adoctrinamiento, estaba inquieto. Los instructores eran duros, pero predecibles. Necesitaba algo que romper, algo que dominar para demostrar que pertenecía a la cima de la cadena alimentaria. Entonces vio a la suboficial Calloway, callada, menuda, siempre sola en los almacenes de equipamiento después del horario laboral, haciendo inventario o archivando papeles en los que los operadores de verdad no perdían el tiempo. Brennan se la mencionó a sus amigos, el candidato Tyler Moss, un ex luchador de MMA de Texas, y el candidato Danny Ortega, un chico de Miami con labia que se había salido con la suya toda su vida. Empezaron poco a poco. Comentarios sarcásticos en el comedor sobre cómo la Marina debía de haber bajado el nivel si dejaba que los administrativos llevaran uniforme. Riéndose cuando ella pasaba durante la formación de entrenamiento físico, llamándola suboficial con el sarcasmo justo para que fuera un insulto. Ren nunca respondía. Anotaba sus nombres, observaba sus patrones y mantenía una expresión neutra. Conocía a los de su tipo. Brennan era el típico hombre que nunca había enfrentado una consecuencia de la que no pudiera salir con su encanto o su dinero, rodeado de aduladores que se alimentaban de su confianza. Moss era el ejecutor, el que recurría a la fuerza física cuando las palabras no funcionaban. Ortega era el estratega, siempre a 2 pasos del conflicto real, listo para negar su participación si las cosas salían mal. La 13ª noche, la situación se agravó. Ren estaba sola en la sala de equipamiento, reponiendo los suministros médicos para la evolución de buceo del día siguiente. Las luces eran tenues, el recinto estaba casi vacío, salvo por un equipo reducido de instructores de guardia en el extremo más alejado de la base. Brennan entró primero, flanqueado por Moss y Ortega, con el ruido de sus botas resonando en el suelo de hormigón. Brennan le dijo que habían estado hablando, que los chicos de su clase tenían dudas sobre por qué una mujer desempeñaba funciones de instructora cuando nunca había pasado por el proceso de selección. Ren dejó la caja que llevaba en las manos y se volvió hacia ellos. Les preguntó si tenían preguntas específicas sobre su historial de servicio o si solo buscaban a alguien a quien intimidar después del apagón. La sonrisa de Brennan se desvaneció. Se acercó, utilizando su tamaño para invadir su espacio, y dijo, «Quizás debería demostrar que pertenece a este lugar. Quizás debería mostrarles lo que aprendió en el trabajo de oficina en el que se escondía antes de aceptar este puesto». Moss se crujió los nudillos. Ortega se apoyó en el marco de la puerta, bloqueando la salida, con el teléfono en la mano, como si estuviera pensando en grabar lo que fuera a pasar a continuación. Ren no se movió. Mantuvo las manos relajadas a los lados, respirando lenta y uniformemente, con la mirada fija en el rostro de Brennan. Les dijo que tenían 10 segundos para marcharse antes de cometer un error del que se arrepentirían el resto de sus carreras. Brennan se rió. Le dijo que hablaba mucho para alguien que probablemente no podía hacer ni 10 dominadas. Extendió rápidamente la mano con la intención de agarrarla por el hombro y empujarla contra la estantería de suministros. Solo un poco de intimidación física para ponerla en su sitio. Su mano nunca llegó a tocarla. Ren se movió, no de forma rápida ni borrosa, sino con la precisión económica que le proporcionaban miles de horas de entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo. Redirigió el brazo de Brennan, utilizó su impulso en su contra y lo dejó boca abajo sobre el cemento con la muñeca inmovilizada a la espalda antes de que Moss pudiera siquiera procesar lo que estaba pasando. Brennan jadeó, con la mejilla presionada contra el suelo y el hombro gritando de dolor. Mientras Ren aplicaba la presión justa para dejar claro su mensaje. Le preguntó de nuevo si tenía alguna duda sobre sus cualificaciones. El jefe Vance apareció en la puerta 30 segundos después, junto con otro instructor que había estado vigilando las cámaras de seguridad. El incidente quedó documentado en el acto.
Los tres candidatos fueron examinados médicamente para detectar lesiones, declarados aptos y escoltados a sus barracones bajo vigilancia. 2 horas más tarde, Wren estaba sentada sola en su cuarto, un almacén reconvertido detrás del edificio principal de instructores que olía a pintura vieja y agua de mar. Sus manos estaban firmes. Siempre lo estaban después del contacto. Era en las horas posteriores, cuando la adrenalina se disipaba y el silencio se apoderaba de ella, cuando empezaba a temblar. Esa noche no temblaba. En cambio, se quedó mirando la fotografía clavada en el corcho sobre su escritorio. 8 operadores con el equipo completo, de pie frente a un MRAP destrozado en algún lugar a las afueras de Ramarty. Brooks estaba en el centro, con los brazos sobre los hombros de Gaza, con una amplia sonrisa y sin guardarse nada. Wren estaba al borde del marco, apenas visible, con la cara medio oculta por el casco. Parecía joven en esa foto, sin experiencia. Se quitó la camiseta y miró el tridente tatuado sobre su corazón. La tinta se había desvanecido después de 3 años. Las líneas se habían difuminado ligeramente en los bordes, pero el símbolo permanecía. Poseerlo casi la había matado. Conservarlo después de la muerte de Brooks le había parecido una traición. Recordaba el peso de él mientras lo arrastraba hacia la puerta derrumbada, su sangre empapando sus guantes, su respiración superficial y húmeda. Recordaba la forma en que la había mirado en esos últimos segundos, no con miedo, sino con algo parecido a la gratitud, como si se sintiera aliviado de no morir solo. Le había cogido la mano hasta que se enfrió y luego siguió adelante, porque eso es lo que hacen los operadores. Completan la misión. Traen a su gente a casa, aunque esa casa sea una bolsa para cadáveres. Los candidatos de esta noche, Brennan y su equipo, no tenían ni idea de a qué estaban jugando. Pensaban que era un juego, una prueba de dominio en un entorno controlado donde la peor consecuencia era una reprimenda o bajar en la clasificación de la clase. Nunca habían estado en una habitación llena del olor a cobre y cordita. Nunca habían calculado quién vivía y quién moría basándose en segundos y centímetros. Eran niños que fingían ser guerreros. Y Wren había roto esa ilusión con 45 segundos de violencia aplicada. Pero no fue suficiente. Derribar a Brennan había sido satisfactorio en ese momento, pero no lo cambiaría. Cuidaría su ego herido, se diría a sí mismo que ella había tenido suerte y encontraría otra forma de demostrar que era intocable. Los hombres como Kim siempre lo hacían. Wren necesitaba hacer algo más que humillarlo. Necesitaba derribarlo por completo, despojarlo de todas las falsas suposiciones en las que había construido su identidad y tal vez reconstruirlo en algo útil, algo que no matara a sus compañeros de equipo la primera vez que lo desplegaran. Se lo debía a Brooks, se lo debía a todos ellos. A la mañana siguiente, el suboficial mayor Nathan Cross convocó a los 3 candidatos a su oficina. Cross era un SEAL con 20 años de experiencia, con un rostro como el cuero curtido y la reputación de acabar con carreras con una sola llamada telefónica. Se sentó detrás de su escritorio, con los brazos cruzados, y les dijo a Brennan, Moss y Ortega que agredir a un instructor, incluso si la agresión fracasaba, era motivo de expulsión inmediata del programa y de posibles cargos en virtud del Código Uniforme de Justicia Militar, UC, o mejor, por agresión a un suboficial. Les informó de que se había notificado al NCIS, tal y como exigía el protocolo, que el incidente estaba completamente documentado con declaraciones de testigos y grabaciones de seguridad, y que los exámenes médicos habían descartado que hubieran sufrido lesiones. Les dijo que tenían 2 opciones: aceptar la baja inmediata del bus y enfrentarse a un posible castigo no judicial, o presentarse voluntarios para un entrenamiento correctivo autorizado diseñado por el suboficial Calloway y supervisado por el cadre. Si lo completaban según las normas y Calloway aprobaba su rendimiento, Cross recomendaría al oficial al mando que se les mantuviera en el entrenamiento con asesoramiento formal en lugar de separarlos. El documento ya estaba preparado. Todos lo firmaron. El entrenamiento estaba programado para la semana siguiente, no para esa tarde, porque el entrenamiento real no pone en riesgo la vida de nadie con un agotamiento imprudente.
Se llamaba Evaluación de Navegación y Resistencia en el Campo, un ejercicio de varios días a través de las montañas al este de Coronado que incluía puntos de referencia desconocidos, simulacros de transporte de heridos y problemas tácticos con información incompleta. Los candidatos se enfrentan regularmente a este tipo de pruebas. Esta simplemente sería más difícil. Comenzaron a las 0600 bajo un cielo despejado. Cada candidato llevaba una mochila de 27 kilos, un rifle de entrenamiento y una unidad GPS con las coordenadas del primer punto de referencia. Ren corría junto a ellos con la misma carga, con el rostro impasible, mientras partían a un ritmo que parecía manejable. Dos instructores les seguían en un vehículo de seguridad a 600 metros de distancia, vigilando si había víctimas por calor o lesiones graves. Los primeros 8 kilómetros eran engañosos. Pendientes graduales, senderos bien señalizados, sin sorpresas. Brennan lideraba el grupo, con zancadas seguras y respiración controlada. Moss se mantenía cerca, con su entrenamiento en MMA dándole ventaja. Ortega tenía dificultades, pero mantenía el ritmo, con la mandíbula apretada en señal de determinación. En la milla 6 el sendero desapareció. Ren les entregó un conjunto revisado de coordenadas y les dijo que la ruta ahora requería navegar fuera del sendero a través de matorrales densos y terreno rocoso, sin caminos establecidos, sin atajos. Tenían 3 horas para llegar al siguiente punto de control o fracasarían. La confianza de Brennan comenzó a resquebrajarse. Argumentó que las coordenadas del GPS no coincidían con el terreno, que era imposible llegar al punto de referencia en el tiempo asignado. Ren le dijo que lo resolviera o se retirara. Se quedó allí en silencio e inmóvil mientras ellos se apresuraban a ajustar su ruta. En la milla 9 se produjo la primera situación de emergencia. Cross apareció en el camino con una foca herida simulada, un maniquí de entrenamiento de 80 libras tailandesas equipado con peso muerto, y les dijo que tenían que llevarlo 4 millas hasta el siguiente punto de control sin dejarlo caer. Brennan intentó tomar el mando, organizando un sistema de rotación, pero el peso destruyó su ritmo. A Moss le empezaron a dar calambres en los hombros. Ortega vomitó 2 veces por el esfuerzo, pero se negó a parar. Ren llevó el maniquí ella misma durante las 2 últimas millas, con la respiración constante y el ritmo inalterable. No habló, no le hacía falta. Esa noche acamparon en el campo. A la mañana siguiente les esperaban más navegación, más cargas y más problemas diseñados para poner a prueba la toma de decisiones bajo fatiga. El segundo día, en la milla 18, se alcanzó el punto de ruptura. Coronaron una cresta y se encontraron con Cross, esperando con un escenario táctico escrito en una pizarra. Las fuerzas hostiles habían tendido una emboscada a un convoy 5 kilómetros al norte, con 4 heridos, uno de ellos en estado crítico. Tenían 20 minutos para planificar una ruta de extracción, identificar puntos de reunión, establecer protocolos de comunicación y explicar su plan para cruzar. Si fallaban en la explicación, tendrían que volver a empezar toda la evolución desde el primer día. A Brennan le temblaban las manos mientras intentaba esbozar un plan. Moss no podía concentrarse. Ortega no dejaba de cuestionar cada decisión. Estaban agotados, deshidratados y mentalmente destrozados. Ren se mantuvo al margen, observando, con una expresión indescifrable. Entonces dio un paso al frente. Le dijo a Cross que se encargaría de la sesión informativa. Su voz era tranquila, autoritaria, desprovista de emoción. Esbozó la ruta de extracción en 2 minutos, identificó 3 planes de contingencia, especificó las frecuencias de comunicación y las prioridades de triaje de víctimas, y lo expuso todo con la precisión de alguien que hubiera llevado a cabo estas operaciones en la vida real. Cross asintió satisfecho y les indicó que siguieran adelante. Las últimas 4 millas fueron una marcha forzada cuesta arriba y por arena blanda. Cada paso era una batalla contra la gravedad y el fallo muscular. Brennan se cayó una vez. Moss tenía los calambres en las piernas tan fuertes que apenas podía caminar.
La visión de Ortega comenzó a nublarse por la deshidratación y el vehículo de seguridad se detuvo a su lado para vigilarlo de cerca. Llegaron al último punto de control 40 minutos después de lo previsto. Sus uniformes estaban empapados. Sus cuerpos estaban destrozados. Cross les dijo que habían aprobado por los pelos. 3 días después, cuando se recuperaron y recibieron el alta médica, el suboficial mayor Cross convocó a los 3 candidatos en la oficina de entrenamiento. El personal de mando estaba presente. El oficial ejecutivo, el líder suboficial superior y el suboficial mayor Franz. El ambiente era formal y oficial. Cross se situó al frente de la sala con una carpeta en la mano. La abrió, sacó una hoja de papel y la leyó en voz alta. Contramaestre de primera clase Ren Calloway. Condecorado con la Cruz Naval. 2 estrellas de bronce al valor. Corazón de prepe. Cinta de acción en combate. 15 despliegues de combate en Irak, Siria y Afganistán entre 2012 y 2017. Miembro de un equipo SEAL especializado en acción directa y combate urbano. Se le atribuyen 17 capturas confirmadas de objetivos de alto valor, 4 extracciones de alto riesgo bajo fuego enemigo y el rescate de 2 compañeros heridos durante el colapso del complejo de Ramadi en 2014, mientras sufría una perforación en el pulmón y fracturas en las costillas. Cross dejó que las palabras flotaran en el aire. Luego les dijo que la suboficial Calloway había sido limitada médicamente para operaciones de combate sostenidas y a gran altitud después de sus lesiones en Ramadi, pero que se había ofrecido como voluntaria para el servicio de instructora en tierra, específicamente porque quería enseñar a la próxima generación cómo sobrevivir. Les dijo que ella había diseñado la evolución de campo específicamente después de su asalto contra ella, no como castigo, sino como educación. Cada tarea, cada escenario, cada momento de sufrimiento había sido calibrado para mostrarles la diferencia entre pensar que estaban preparados y estarlo realmente. Les dijo que el mando había revisado el incidente, las pruebas documentadas, las declaraciones de los testigos y su rendimiento durante la evolución correctiva. Basándose en la recomendación de la suboficial Calloway y en la finalización del entrenamiento, permanecerían en BUD/S con asesoramiento formal y una marca permanente en sus chaquetas de entrenamiento. Un incidente más de cualquier tipo y serían expulsados inmediatamente. Brennan palideció. Moss miró fijamente al suelo. Ortega parecía que iba a vomitar. Ren dio un paso adelante. Se apartó el cuello de la camisa, lo justo para mostrar el tridente descolorido tatuado sobre su corazón. Les dijo que ganarse esto no los convertía en operadores. Sobrevivir a la semana infernal no los convertía en operadores. Terminar el entrenamiento no los convertía en operadores. ¿Qué hacía que un operador comprendiera que cada decisión que tomaba podía significar la diferencia entre que su compañero volviera a casa vivo o en un ataúd? Les dijo que había perdido a gente. Gente buena, mejor que cualquiera de ellos. El teniente Brooks había sido su comandante de pelotón, un hombre que lideraba desde la primera línea y murió tratando de proteger a su equipo. Gaza había perdido una pierna, pero sobrevivió porque sus compañeros no se rindieron. Otros 3 no lograron salir con vida. Les dijo que había prometido a esas personas que no permitiría que la siguiente generación repitiera los mismos errores, que encontraría a aquellos que pensaban que la fuerza significaba dominación y les enseñaría qué significaba disciplina, que quebraría a aquellos que confundían la arrogancia con la confianza y les mostraría cómo eran los verdaderos operadores. Les dijo que ahora tenían una opción. Podían abandonar, volver a la vida civil y decirse a sí mismos que habían sido tratados injustamente, o podían aceptar que se les había concedido un don, una lección que la mayoría de los operadores solo aprendían después de ver morir a alguien y la utilizaban para convertirse en el tipo de hombres en los que sus compañeros de equipo podían confiar sus vidas. Cross les dio permiso para retirarse. Se quedaron de pie en formación, saludaron y se marcharon sin decir palabra. Ren se quedó sola en la oficina después de que se marcharan, con el sol poniéndose a través de la ventana detrás de ella y el olor a sal y hormigón impregnando el aire.
El jefe Vance se acercó, le entregó una taza de café y le preguntó si se sentía mejor. Ella no respondió de inmediato. Solo tocó el tridente en su pecho, el que había ocultado durante 3 años mientras pensaba cómo cumplir su promesa. Le dijo a Vance que sentía que finalmente estaba haciendo lo que debía hacer. Él asintió. Lo entendía. El trabajo acababa de empezar. 3 semanas más tarde, el candidato Brennan solicitó una reunión con la suboficial Calloway. Se puso firme en su pequeña oficina, con el uniforme impecable y la postura rígida. Le dijo que había estado pensando en lo que ella le había dicho, en la responsabilidad que tenían los operadores. Dijo que había pasado toda su vida creyendo que la fuerza consistía en dominar, en obligar al mundo a doblegarse a su voluntad. La evolución le había demostrado que estaba equivocado. La fuerza tenía que ver con el control, la disciplina y el sacrificio. Le preguntó si estaría dispuesta a ser su mentora durante el resto del proceso, no como un favor, sino porque quería aprender de alguien que realmente hubiera hecho ese trabajo. Ren lo estudió durante un largo momento. Luego aceptó, pero le dijo que no sería fácil. Y si alguna vez faltaba al respeto a otro compañero de equipo, hombre o mujer, ella se aseguraría personalmente de que no pasara de la primera fase. Moss y Ortega la siguieron. Por separado, en silencio, cada uno se acercó a ella con la misma petición. Querían ser mejores. Querían ganarse el derecho a llevar el tridente, no solo sobrevivir al entrenamiento. Durante los meses siguientes, Ren se convirtió en algo más que una instructora. Se convirtió en el estándar. Otros miembros del cuerpo de entrenamiento notaron el cambio en sus 3 candidatos. La forma en que se movían con determinación. La forma en que apoyaban a los candidatos más débiles en lugar de burlarse de ellos. La forma en que hacían preguntas que demostraban que pensaban tácticamente en lugar de limitarse a intentar sobrevivir. Se corrió la voz. Más candidatos la buscaron. Se la conoció como la instructora que no mimaba, que no facilitaba el entrenamiento, sino que se aseguraba de que todos los candidatos entendieran por qué era importante el entrenamiento. El jefe superior Cross la llevó aparte una noche y le dijo que el mando le ofrecía un puesto permanente como instructora principal de los alumnos de Booth Air. Podría quedarse todo el tiempo que quisiera, construir un legado, moldear la próxima década de operadores SEAL. Ryan aceptó. Esa noche se sentó sola en su habitación, con la fotografía de su equipo colgada sobre su escritorio. Tocó la cara de Brooks en la imagen, trazando con los dedos el contorno de su sonrisa. Susurró que estaba cumpliendo su promesa, que todos los candidatos que superaran su entrenamiento estarían preparados, que sabrían el coste del fracaso y el peso de la responsabilidad. Se calzó las zapatillas de correr y salió a la oscuridad. Sus pies la llevaron a lo largo de la playa, donde los candidatos débiles temblaban en las olas bajo la atenta mirada del instructor Cadre. No se unió a ellos. Simplemente se quedó al borde de la luz, como testigo silenciosa, como guardiana en las sombras. El ciclo comenzó de nuevo. Nuevos candidatos, nuevas lecciones, nuevas oportunidades para honrar a los muertos preparando a los vivos. Y Ren Calloway, la foca que enterró su tridente solo para redescubrirlo en los ojos de aquellos a quienes entrenaba, finalmente encontró la paz en su trabajo.